Vengo por ti. Síguele y te va a ir peor, cabrón. No tienes ni idea de quién soy. Si yo quiero, te llevo. Este hombre que hablaba con mi abuelo estaba fumando. Todo el diálogo que tuvieron, el cigarro lo tenía en su mano, entre sus dedos índice y medio. Cuando terminó de decir esa última frase, se acercó el cigarro para darle una jalada. Al encenderse el cigarro, una cara espantosa pudo ser vista por mi abuelo. Mi tío nos platicó durante una reunión de la familia una historia que le sucedió cuando él era un adolescente. Él tenía 16 y su hermano mayor tenía poco de haber cumplido los 18 años. Ambos estaban en la etapa de querer su independencia, de que por fin sus padres les soltaran las riendas para poder valerse por sí mismos. Mis abuelos, para darles algo de independencia, optaron por cederles un cuarto que tenían con herramientas y cosas para mantener su ranchito. Este cuarto se encontraba lejos de su casa, pero dentro del rancho. Lo limpiaron y acomodaron para que los chicos pudieran vivir ahí, así darles algo de independencia sin que se fueran de la casa. El hermano mayor y mi tío estaban muy contentos con aquel cuarto. Se la pasaban mucho tiempo ahí. El cuarto solo tenía sus camas, una mesita y una lámpara para alumbrar las noches. Un lugar simple, pero para ellos era suficiente para entretenerse. El hermano mayor consiguió trabajo cerca del rancho de sus padres y mi tío se quedaba a ayudarle a mi abuelo con las labores del rancho. El hermano mayor regresaba algo tarde en la noche de su trabajo, así que mi tío se quedaba parte de la noche solo, dormido en ese cuarto. Todas las noches fueron tranquilas y con la misma rutina, hasta aquella noche. Mi tío estaba acostado en su cama, muy cansado por las actividades del día. Estaba en completa oscuridad. ¡Ch! Voltea, verás que vas a ver algo. Alguien chistó y después, con una voz macabra, le hablaba a mi tío desde una esquina del cuarto. Una voz que era como un susurro fuerte. ¡Ch! Voltea, verás que vas a ver algo. Lo que fuera que le estaba hablando a mi tío sabía que estaba despierto y no se cayó. Siguió repitiendo la misma frase una y otra vez. Voltea, verás que vas a ver algo. Él estaba muy asustado. Esa cosa se oía que hablaba desde la esquina que estaba frente a su cama, a unos 3 metros. Estaba en dirección a donde tenía sus pies. Mi tío siguió mirando la puerta con mucho miedo hasta que reunió el valor suficiente para levantarse. Se levantó. Esta cosa quería que la viera, así que caminó hacia la puerta, siempre con la espalda dirigida hacia esa esquina. Trepó por encima de la cama de su hermano, llegó a la puerta y salió corriendo en dirección a la casa de sus padres. Por alguna extraña razón, esa fue la única ocasión en la que se escuchó aquella voz, ya que el hermano mayor de mi tío siguió descansando en ese lugar y nunca escuchó nada. Corría la década de los 50 en la ciudad de Monterrey. El progreso en la ciudad avanzaba a paso constante en la zona centro y las zonas aledañas a la famosa fundidora de Monterrey. Tanto así que la gente de las rancherías de los alrededores de la ciudad iba a abastecerse ahí para poder mantener a sus animales y a sus tierras de cultivo. Estas rancherías estaban ubicadas donde ahora todo es ciudad: calles, casas, parques, edificios. En aquella época, en la zona sur, los caminos de tierra de aquel entonces son las avenidas más concurridas de la ciudad en la actualidad. Eran de terracería y en ellas circulaban las famosas peceras, nombre que popularmente se le daba a las combis porque estas cobraban un peso para abordar. Y en estos caminos, estas peceras circulaban al igual que uno que otro auto de alguna persona que tuvo la fortuna de tenerlo en esa época y vivir en esas zonas. Eran caminos de 2 carriles, ida y vuelta solamente, sin luminarias y sin pavimentar. Al caer la noche era oscuridad absoluta por donde mirases. En esa zona existe un famoso río que corre una buena parte por las faldas del emblemático Cerro de la Silla. Sus aguas facilitaban trabajar la tierra o mantener ganado, así que por obvias razones, múltiples ranchitos estaban establecidos a lo largo de ese río por kilómetro. Un hombre joven, de aproximadamente unos 40 años, vivía en uno de esos ranchos. Una persona que trabajaba de sol a sol, muy dedicado y recio, no dejado de nadie, protegía su rancho a capa y espada, siempre con pistola en mano. Pobre de aquel cuatrero que se le ocurriera ingresar a su rancho a hacer sus fechorías, porque de ahí no saldría bien parado. No le temía a nada ni a nadie. Con todo y el progreso del centro de la ciudad, aún eran tiempos ríspidos para los ranchitos de las afueras, así que la gente debía estar bien preparada.
Un buen día, después de una típica y agotadora jornada de labores, el hombre estaba descansando dentro de su casita junto a su mujer. La noche era agradable, los animales afuera estaban tranquilos, las vacas cada una amarrada a su respectivo bloc para que no pudieran escapar, los caballos en su corral descansando. El viento soplaba y la luna iluminaba todo como una enorme luminaria. Eso y el cielo despejado ayudaba para poder ver en aquella total oscuridad. Aún no contaban con electricidad en algunas zonas, así que debían tener sus lámparas de aceite para alumbrar aquella penumbra. Mientras la pareja descansaba, un ruido en la lejanía despertó al hombre. Se levantó de la cama en total penumbra, conocía muy bien su casa, así que sin problema salió a la cocina donde pudo escuchar mejor aquel sonido. Dicho disturbio lo hizo estar alerta, pero no por algún ladrón de ganado, no. Escuchaba cómo a lo lejos las vacas y demás animales de los ranchos vecinos estaban muy estresados, cómo corrían de un lado a otro, cómo las vacas mugían y hacían ruido con las pezuñas, los pollos y guajolotes cómo graznaban y revoloteaban de un lado a otro y los caballos relinchando y galopando. Este sonido avanzaba por el río haciendo que el ruido de los animales alborotados fuera avanzando al paralelo, y conforme se alejaba los animales se apaciguaban. El hombre sabía que esto no era una persona, tenía que ser algún animal, tal vez un oso negro hambriento característico de la zona, recién despertado de su hibernación y que estaba buscando alimentarse de algún animal de aquellos ranchos. Aquel alboroto se escuchaba en el rancho vecino cuando el hombre tomó su escopeta, llenó las recámaras de cartuchos rápidamente, aún estando oscuras. Sabía que no debía encender luces para no alertar a nada ni a nadie, aunque fuera algún animal lo que ocasionara aquel disturbio, y también para no encandilarse y poder apuntar mejor. Se acercó a su puerta con su escopeta en mano, la abrió y mientras salía exclamó: «Bueno, pues ¿qué hijos está pasando? ¿Quién anda ahí?». Al salir a su porche apenas de un paso fuera, un escalofrío le recorrió la espalda como relámpago. Todos sus vellos de la espalda se le erizaron. Algo no estaba bien. Instintivamente dio 2 pasos dentro de su casa. Por primera vez en su vida dudó si debía salir o no a defender su rancho. «No, qué hijos, nadie me va a espantar en mi propia casa y en mi propio rancho», dijo envalentonado de nuevo. Intentó salir y nuevamente tuvo la misma horrible sensación en la espalda. Algo definitivamente no estaba bien y su cuerpo le advertía del peligro que había afuera. Nuevamente dio 2 pasos dentro de la casa. Él no quería llamarle a su esposa, pero algo hizo que sí le hablara. «María, ¿qué está pasando afuera?», gritó el hombre. La mujer contemplaba aquella escena desde su habitación. Veía cómo su esposo, aquel hombre valiente que no le temía nada, recio, dudaba si salir o no afuera. Veía cómo intentaba salir. Se quedaba en el marco de la puerta y daba 2 pasos de regreso dentro de la casa. Vio cómo le hablaba, pero sin dejar de mirar hacia afuera. Era obvio para ella, su esposo no la llamaba para que fuera. Ella tenía instrucciones de él que, a cualquier señal de peligro, debía quedarse adentro. Su esposo le dejaba la pistola lista y cargada en la mesa de la cocina por cualquier cosa. Este llamado era para alertarla y que estuviera lista en caso de que esta cosa se metiera a la casa. El hombre estaba parado frente a su puerta abierta, viendo hacia afuera desde la oscuridad, viendo cómo sus vacas estaban aterradas, corrían de un lado a otro. Los bloques que las mantenían quietas en su lugar iban de un lado a otro arrastrados, un completo caos. Aquella sensación no lo dejó salir. Cuando cerró la puerta, se escuchó una carcajada horrible. Resonó en todo el rancho alborotando más a los animales. Una carcajada diabólica que hizo estremecer a los dos. De pronto la casa se cimbró como si algo hubiera saltado con fuerza desde el techo. Al cabo de unos segundos los animales se fueron calmando y el hombre podía escuchar cómo aquello, conforme se iba alejando, hacía que sus animales se calmaran más y más, mientras que en los ranchos vecinos a donde esa cosa se aproximaba, los animales se agitaban y hacían muchísimo ruido. Al día siguiente, el hombre se enteró sobre todo el caos vivido en los ranchos vecinos, la gente batallando por calmar a los animales y arreglando los desperfectos producto del ajetreo de la noche anterior. Para fortuna de aquella zona de rancherías de aquella época, nunca más se volvió a suscitar un evento de tales características. Por eso llamamos a esta historia la visita del ente maligno. Aquella noche transcurría con total normalidad. Era una noche bastante fresca, lo suficiente para tener la ventana cerrada y dormir arropados cómodamente en la cama, con el sonido del viento silbando levemente y pegando en la ventana. La calle estaba bastante tranquila. De vez en cuando se escuchaba el pasar de los autos frente a la casa
De repente se podía escuchar los pasos de alguna persona caminando de regreso a su casa o rumbo a su trabajo de turno nocturno. Una noche bastante agradable y tranquila. Apenas terminé de regar las plantas del pequeño jardín de mi cochera, revisé que todo estuviera en su lugar y me metí a la casa para arropar a mis hijos. Mi esposo le tocó trabajar de noche aquella vez. Cuando pasaba esto, mis hijos y yo acostumbrábamos a dormir todos juntos en mi habitación en el primer piso. Hacían esto con el afán de que cuando llegara su papá, podrían despertar para recibirlo, pero claro, mi esposo llegaba, se daba un regaderazo y se acostaba a descansar en la cama de mi hija la mayor, así no los despertaría. Ya unos momentos después, mis hijos despertarían para arreglarse a ir a la escuela y mi esposo se levantaría para saludarlos, para después irse a nuestra habitación a descansar el resto de la mañana. Al terminar de arropar a mis hijos en mi cama, pude escuchar a lo lejos un auto girar por la calle y detenerse frente a mi casa. Escuché cómo apagaron el motor y descendieron del vehículo para después acercarse a la puerta de mi casa. Tocaron de una manera suave, dada la hora que era. No era tan tarde, pero tampoco una hora normal para recibir visitas. Eran casi las 10 de la noche. Mi habitación tiene una ventana que da hacia el frente de mi casa. Puedo ver desde ese ángulo si hay alguien en la puerta, así que me asomé sin mover las cortinas para ver quién era. La luz de la entrada reflejada en la cara de aquella persona me ayudaba a ver que era un vecino de otra calle quien estaba afuera. Para mi alivio, amigo de confianza de mi esposo. Me dirigí a la puerta principal, ahora algo preocupada por aquella persona. Buenas noches, Rubén. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Todo está bien, no se preocupe, doña Carla. Vine a ver a su esposo para platicar de unas cosas que me preocupan un poco. Nada grave. Su esposo me ha dado buenos consejos en el pasado y quería platicar con él sobre unos temas que traigo. Traje unas cervezas para platicar con él, espero que no sea problema. Claro que no es problema. Solo que mi esposo ahorita anda trabajando de noche y regresará hasta en la mañana, como a las 6. Ah, qué caray, no sabía que hoy le tocaba de noche, dijo el vecino. Bueno, ¿lo puedo esperar a que llegue aquí afuera? Es realmente importante que platique con él. Claro, no hay problema, le dije. Asumí que como venía en su coche, dormiría en él, así que le ofrecí agua y algo de comida, pero no aceptó, diciendo que no quería importunarme tanto, dado la hora en la que había llegado. Casi a punto de cerrar la puerta, mi hijo menor comenzó a llorar, así que la cerré apresuradamente y me fui a mi habitación a calmar y a dormir al niño de nuevo. Una vez que pude dormir al niño de nuevo, me acosté en mi cama junto a mis hijos y me dormí. A eso de la 1 de la mañana me desperté con algo de sed, así que fui a la cocina, tomé un vaso de agua y volví a la recámara. Como de costumbre, me asomé por mi ventana, moviendo despacio las cortinas para ver que todo estuviera en orden afuera, y vi cómo Rubén estaba dormido recostado en el suelo junto a la puerta. Había usado su chaqueta como almohada y tenía una cobija encima para cubrirse del frío. Me preocupó que estuviera así a la intemperie, solamente tapado con una cobija, recostado en el frío cemento de mi cochera. Pero en eso mi niño comenzó a llorar y rápidamente calenté uno de los biberones que ya tenía listo y se lo di. Ya que terminó y eructó, se volvió a quedar dormido y yo junto con él casi al instante, olvidándome de Rubén y dónde estaba dormido. Pasaron un par de horas, eran pasadas de las 3 de la mañana y una carcajada me despertó en seco. Poco faltó para que saltara de la cama porque se escuchó bastante cerca de la casa. Me asomé por la ventana de mi habitación, a través de mis cortinas, y noté a Rubén de pie, volviéndose a reír de una manera escandalosa y con una cerveza en la mano, para posteriormente romperla. Aquella visión me dejó perpleja. ¿Por qué razón Rubén estaría despierto haciendo tanto ruido fuera de mi casa? Me pregunté a mí misma en mi mente. Volteé a ver a mis hijos en mi cama y noté que faltaba mi hija mayor. Eso me espantó, así que rápidamente corrí hasta su habitación para ver si estaba ahí, y en el camino, en la sala, estaba ella recostada en el sillón junto a la puerta principal, viendo hacia afuera, viendo a Rubén. Como afuera estaba muy iluminado por el foco de la puerta y dentro estaba totalmente oscuro, era fácil para ella ver hacia afuera a través de las rendijas de las persianas, pero no era fácil ser vista desde afuera hacia adentro. Ahí estaba ella, pálida, con una cara de espanto, los ojos tan grandes como si se le fueran a salir. Estaba teniendo la visión más espantosa que habíamos visto de nuestro vecino. Tenía los ojos totalmente en blanco, abiertos, tan amplios como lo era humanamente posible, y una sonrisa espantosa de oreja a oreja, casi exagerada, como si se tratara de una sonrisa de alguna caricatura o película. Pero no, esto era real, era su sonrisa combinada con aquellos ojos y lo que tenía en sus manos, lo que tenía mi hija congelada del miedo. Lo que tenía en su mano izquierda, la botella rota agarrada por el pico, y en la otra mano tenía un cable, como un chicote.
Al parecer era un cable del clutch de su auto. Este chicote lo movía de lado a lado y lo azotaba contra el suelo como si fuera un látigo, para después tallarlo sobre la ventana. Lentamente me acerqué a mi hija, que aún no se había dado cuenta de mi presencia, y suavemente le dije: «Hija, no tengas miedo, aquí estoy contigo». Mi hija saltó al escucharme, se levantó, me tomó del brazo y nos fuimos juntas de regreso a mi habitación. Al ir caminando mientras cerraba la puerta de mi habitación, escuché un tintineo en la puerta. Ese tintineo tan característico que conocía que me hizo palidecer, a tal grado que mi hija la mayor se asustó al voltear a verme, porque notó que me quedé inmóvil, pálida, con la puerta de mi habitación cerrando a mi espalda. Recordé que me había olvidado las llaves por fuera, en la puerta de la entrada. Esta puerta es como la típica puerta de metal con dos ventanas largas y angostas en la mitad de arriba, y en la mitad de abajo es metal, y en medio la cerradura clásica cuadrada que va soldada sobre la puerta, sobrepuesta. Estas cerraduras tienen la característica simplista de que del otro lado de la cerradura, o sea la parte de afuera, no hay manija, solo la hendidura para la llave. Debes usar la llave para abrir en dado caso que se te cierre la puerta. Horas antes, al salir a recibir a Rubén, puse la llave en la cerradura por si el viento me cerraba la puerta, la pudiera abrir, y la olvidé ahí cuando me despedí de él para irme a dormir. En ese momento me odié por haber tenido ese hábito tan peligroso de dejar la llave pegada para no quedarme afuera. Al mismo tiempo comencé a rezar en mi mente porque Rubén, o aquello que era Rubén en ese momento, no notara la llave pegada a la puerta. Recordé que esas cerraduras tienen un pequeño seguro para que no puedan abrir la puerta, ni con la llave. Así que rápidamente y lo más calladamente posible salí de mi habitación de nuevo, me aproximé a la puerta principal y de la manera más rápida y callada que pude puse el seguro, para después asegurar todas las ventanas del primer piso. Volví a mi habitación. Mis hijos pequeños estaban aún dormidos, afortunadamente. Mi hija mayor veía por la ventana a través de mis cortinas a Rubén. Se había sentado y dejado de hacer aquel espantoso ruido con el chicote, pero seguía riéndose, aunque de una manera más callada. Esa noche la pasamos en vela mi hija y yo, vigilando a Rubén desde mi ventana. En la mañana, cuando regresó mi esposo de su trabajo, se encontró a Rubén en la misma posición por la que estuvo por casi 3 horas, soñoliento, con una sonrisa normal y sus ojos de vuelta a la normalidad. Platicó con él un pequeño rato para después irse, como si nada hubiera pasado aquella noche. En el barrio se corre el rumor de que Rubén, al caer la noche, se vuelve una persona totalmente diferente. Se vuelve una persona violenta, con una personalidad distinta y con una fuerza sobrehumana. Aún no puedo creer que, teniendo ese dato en mente de esa persona, no tuve la suficiente precaución al cerrar mi casa antes de irme a dormir. Afortunadamente, él ya no vive aquí en la ciudad. Se mudó por trabajo a los Estados Unidos, pero tengo aún la curiosidad si seguirá teniendo esos episodios durante las noches en aquel lugar. Era a finales de los años 90. Durante esa época mi madre trabajaba el último turno en una conocida cadena de tiendas de autoservicio de la época. Ella era la encargada de llevar la contabilidad de la tienda. Era un trabajo nada sencillo, ya que los números de todas las cajas debían cuadrar al final del día, así que varias veces tuvo que salir más tarde que todos de ese último turno, hasta que todo estuviera en orden, hasta el último centavo contabilizado y cuadrado. Mientras que mi madre se encontraba trabajando en el turno de noche, mi padre, quien tenía su trabajo durante las mañanas, era quien cuidaba a mis 2 hermanos mayores, a mi hermana la más pequeña de 2 años y a mí. Cuando llegaba la hora en la que salía mi madre de su trabajo, mi padre se iba con mi hermana menor en brazos a encontrar a mi madre a la parada del camión, para que no regresara sola hasta nuestra casa. Mi hermano el mayor ya era lo suficientemente grande para cuidarnos mientras mis padres no estaban en ese pequeño lapso. Tenía en ese entonces 14 años. De igual forma, nosotros ya éramos lo suficientemente grandes para ser autosuficientes. Teníamos 8 y 6 años mi hermana y yo. A diferencia de mi hermana más chica, no seríamos una responsabilidad tan mayor para un muchacho de 14 como si lo sería mi hermanita. Una de esas noches mi madre acabó sus labores en la tienda y siempre tenía la costumbre de avisarle a mi padre que ya iba en camino para estar al pendiente del tiempo. Ella usaba uno de los teléfonos públicos que había dentro de la tienda para avisarle. Recordemos que era la época de los 90, la telefonía celular aún no era tan accesible como lo es hoy en día.
Hizo su llamada de rutina y se encaminó a tomar el camión junto con sus compañeros. En casa, mi padre preparaba a mi hermana menor para llevársela con él e ir a recibir a mi madre cuando bajara del transporte. Salió de mi casa con mi hermana en brazos. Era una noche fresca de verano, el cielo despejado y todavía había un poco de movimiento en las calles. En esta ocasión mi madre no tuvo mayor contratiempo con el conteo final y salió en su horario normal de trabajo. Unos 10 minutos después, tras haber caminado varias cuadras de la colonia, finalmente llegó a la avenida donde iba a esperar el transporte. Normalmente cuando mi mamá salía a sus horas regulares, en la avenida siempre había gente esperando el camión, en ambos sentidos, tanto para los que se dirigían más al sur de la ciudad como los que se dirigían al norte por aquella transitada avenida Monterrey. Esta es la avenida Eugenio Garzazada. Pero en esta ocasión, y para sorpresa de mi padre, no había nadie en las paradas. Tal vez fue la simple coincidencia de que los camiones pasaron justo antes de que él llegara a la avenida y cuando llegó todos acababan de abordar. Solo estaban los autos pasando rápido en ambos sentidos de la carretera, pero ninguna persona a la vista. Junto a aquella parada del transporte público se encuentra un puente peatonal que te lleva al otro lado. La avenida es una carretera de 3 carriles por lado, con su división en medio de ambos sentidos para evitar que los peatones crucen a nivel de calle. Es una avenida directa, sin semáforos ni altos, solo pasos a desnivel, por eso es muy peligroso cruzarla a nivel de calle. Mi padre se encaminó hacia el puente con mi hermana en brazos. Este puente era de aquellos bien pensados, hechos con rampas en lugar de escaleras, así que no tendría problema en cruzar la avenida con mi hermana en brazos. Subió los 3 zigzags de la rampa y cuando ahora sí hubo llegado a la parte superior del puente, dejando atrás la rampa, pudo notar al otro lado, al final del puente, que estaba una persona. Esta persona estaba en la posición más rara y en el lugar menos indicado para estar. Se encontraba sobre el barandal de seguridad, en cuclillas, mirando a mi padre. La reacción de él fue nuevamente de sorpresa y después dijo: «¿Este loco? ¿Qué hace ahí en cuclillas? ¿Se puede caer? Parece que hace lo mismo que las palomas cuando están sobre los cables y nos llenan de sus gracias. Está de aguilita haciendo del 2, ojalá no haya nadie abajo». Mi papá siempre ha sido bromista y esta ocasión no fue la excepción. Siempre nos sacaba una carcajada a mis hermanos y a mí con sus ocurrencias. Este comentario hizo que mi hermanita se riera despacio y volteara a ver aquella cosa. Cuando lo vio, rápidamente se volteó y se acurrucó aún más en el cuello de mi padre. Era evidente que esta visión la asustó. «No se asuste, mijita, ese güey no nos va a hacer nada, le va a ir como la chingada si te asusta». Él reanudó su marcha, avanzó desde donde estaba parado y conforme iba avanzando podía sentir cómo el tiempo se hacía más lento. 1 minuto es lo que toma atravesar la parte superior de ese puente y él lo sintió como si fuera eterno, y la razón ya la sabemos. El tipo seguía ahí sobre el barandal, en cuclillas, como si fuera una gárgola, contemplando a mi padre, y mi padre le devolvía la mirada al mismo tiempo que caminaba. Lo miraba fijamente para estar listo en caso de que se le ocurriera avanzar hacia ellos. Al llegar a la mitad del puente se detuvo. Ya podía ver más claramente a aquel sujeto. Podía notarle unos ojos rojos y una gran altura aún estando en cuclillas. El puente peatonal en la parte superior es un pasillo de unos 2 metros de ancho y los tubos de seguridad que rodean todo el sitio por donde las personas pasan caminando tenían una altura de unos 3 metros. Era imposible que una persona, incluso de una altura poco común en México, de unos 2 metros, pudiera estar postrada como esa cosa. Tenía sus aterradoramente largos brazos extendidos sobre los tubos de la parte de arriba del puente, como si con estos se estuviera sosteniendo para no caer de espaldas al vacío. Mi papá se quedó ahí a mitad del puente, congelado. Sentía temblar a mi hermanita. Esto hizo que le brotara la valentía de un padre cuando sintió las lágrimas de su hija mojando su cuello. La mente de mi padre estaba inundándose de coraje hacia aquel ser por haber provocado que su pequeña estuviera en ese estado. Volteó a ver a su niña y le dijo despacio: «No tengas miedo, mijita, tu papi está aquí para protegerte. Esas cosas viven del miedo y por eso está ahí. Si no le demuestras miedo, no nos hará daño». Al escuchar estas palabras, dice mi padre que la niña se tranquilizó. Él volteó de nuevo hacia donde estaba esa cosa, pero ya no había nada. El paso hacia el barandal estaba libre. Reanudó su marcha rumbo al final del puente, bajó por la rampa y llegó a la parada del transporte. Ambos se sentaron en la banca a esperar a mi madre, quien llegó solo unos minutos después. Al llegar a la casa le platicó esta experiencia a mi mamá.
Él le comentó que estaba a punto de regresarse con la niña a la casa. Lejos de tener miedo de aquella cosa, lo que sentía era coraje de ver hacia su niña por culpa de aquella cosa. Le platicó lo que le dijo a la niña para calmarse y que después esa cosa se fue. Mi madre le dijo que hizo bien en tranquilizar a la niña de aquella manera, que no demostrar miedo. Eso fue lo que terminó de alejar a aquella cosa, el desinterés por no encontrarles miedo alguno. Qué bueno que no lo retaste o te dirigiste a ese ente de la manera que acostumbras a encarar a otras personas, porque de lo contrario tu experiencia con esa cosa hubiera sido muy diferente, poniendo en riesgo a la niña, le dijo mi madre. Esta historia la titulamos El macabro ente en el puente de Garzazada. Mi abuelo, en paz descanse, siempre fue una persona respetable, una persona muy sabia, que la comunidad a su alrededor respetaba y buscaba para recibir su consejo. Todo esto gracias al conocimiento que tenía por ser tan ávido con la lectura. Durante su juventud, siempre fue una persona amante de la literatura. Pasaba varias horas de su día leyendo siempre algún libro de su colección. Él lo primero que hacía cuando iba a algún mercado o plaza comercial, antes que hacer cualquier otra compra, lo primero que hacía era buscar algún bazar o librería para buscar su próximo título a leer. Su trabajo una temporada fue de guardia de seguridad de una colonia bastante famosa de la ciudad de Monterrey, una colonia donde vivía gente adinerada. Los vecinos lo conocían y lo apreciaban, era muy bueno y atento en su trabajo. En pláticas entre un vecino de aquella colonia y mi abuelo salió a relucir su gusto por la lectura, así que sin dudarlo, aquel vecino le donó algunos libros y se corrió la voz. Muchos de los vecinos le llegaron a donar libros a mi abuelo, así que podríamos decir que pasó de tener una colección pequeña en un estante a tener una colección bastante extensa de todo tipo de libros, divididos en varios estantes. Un sábado de aquellos días, mi abuelo se encontraba bastante ocupado recibiendo a las personas que iban a visitar a los habitantes de aquella colonia. Mientras él escribía los datos de uno de aquellos visitantes en la bitácora, una persona se aproximó a la caseta de vigilancia en busca de mi abuelo. «Buenas tardes, don Ramiro», exclamó aquella persona. «Ah, disculpe, buenas tardes», respondió mi abuelo algo atareado. «Deme un minuto, por favor, para terminar aquí y estoy con usted enseguida, señor». «No se preocupe, mi casera me comentó que a usted le gusta mucho leer, así que le traigo una caja con algunos libros que ya no necesito. Se la dejo aquí junto a la puerta para no quitarle más tiempo». «Ah, muchísimas gracias, señor», le respondió mi abuelo mientras giraba, cuando hubo terminado de atender a aquel visitante unos segundos después. Aquel hombre parecía tener prisa porque no esperó a mi abuelo a que le diera las gracias, ya que ya iba de regreso hacia su casa con el paso un poco apresurado. «Muchas gracias por los libros, señor», le gritó mi abuelo. Aquel hombre volteó a ver a mi abuelo sonriendo y levantando su dedo pulgar mientras continuaba caminando. Mi abuelo metió la caja a la caseta de vigilancia y continuó con sus labores aquella tarde. Ya que concluyó su turno, recogió sus cosas, tomó la caja y se dirigió hacia su vehículo, una Ford F-150 del 78, como la que venimos manejando en el video que están viendo. Días después, en su día de descanso, mi abuelo se dispuso a revisar los libros de aquella caja y los fue acomodando en su librero, hasta que llegó a aquel libro que destacaba de entre los demás. Todos los libros normalmente eran de pastas de color claro o colores ligeramente oscuros con las letras del título del libro en un color contrastante. A diferencia de aquel libro, este era totalmente negro y sus páginas tenían un color vino en los perfiles. El libro cerrado era bastante llamativo de entre todos los demás por estos dos detalles. Esto llamó poderosamente la atención de mi abuelo. Lo tomó y le buscó alguna información en las cubiertas, pero nada. Era solo el color negro, sin letras. Decidió acomodar todos los demás libros en el orden que él tenía en sus estantes para irlos leyendo conforme los iba acomodando. Y dejó aquel libro aparte en el sillón, puesto que no tenía alguna manera de clasificarlo, ya que no tenía título alguno, y se fue a la cocina a comer. Cuando regresó, se dispuso a ver el origen de aquel enigmático libro. Lo abrió y se encontró en las primeras páginas con el siguiente título: «Cómo convertirse en discípulo de...». Lo siguiente en la historia siempre fue desconocido para la familia. Sabemos que leyó el título de aquel libro y en ese instante supo el peligro latente que éste representaba, porque siempre lo mantuvo aparte dentro de un compartimiento de su camioneta. Nosotros no agarrábamos sus cosas, sus libros, siempre respetamos su privacidad y él lo sabía,
pero él tomó sus precauciones para no arriesgarse a que alguien más diera con ese libro. Precauciones para proteger a su familia y a cualquier otra persona que se viese atraída por él. Lo que desconocemos es si llegó a practicar alguno de los ritos de aquel libro. Como dije al inicio, mi abuelo siempre fue una persona de bien, de adquirir conocimientos para ayudar al prójimo y no para hacer lo que aquel libro buscaba, atraer el mal. Unas semanas después, mi abuelo llegó de su trabajo, se estacionó afuera de su casa y se quedó ahí un rato leyendo, aprovechando que era una noche agradable y fresca. Él a veces regresaba de trabajar y se llevaba consigo uno de sus libros para leer en sus ratos libres. Guardaba su libro del momento debajo de su asiento, y aquel libro negro siempre iba dentro de la guantera. Aquella vez recordó que debía ir a recargar el tanque de gas de su cocina, así que una vez que terminó, salió de su camioneta dejándola sin el seguro puesto mientras iba por el tanque de gas y lo subía a la caja. Mientras mi abuelo estaba leyendo, un vecino lo estaba observando. Aquel chamaco era el típico vago de la zona que solo andaba viendo qué robar para pagarse sus vicios y demás cosas. Este sujeto se llama Damián. Damián observaba a mi abuelo. Cuando dejó sola su camioneta, Damián se acercó deprisa, abrió la puerta del pasajero y empezó a buscar lo que fuera que se pudiera robar. No encontró nada más que aquel libro negro. Él, pensando que podría tener dinero dentro, no lo pensó dos veces y se fue rápidamente del lugar con el libro. Damián llegó rápidamente a casa de sus padres, entró a su habitación, abrió y hojeó el libro, pero no encontró nada de valor. Una persona que solo anda en la vagancia, en lo que menos se iba a fijar es en los libros a la hora de querer robar, pero un impulso desconocido hizo que se hiciera con aquel libro. Damián siguió hojeando aquel libro y llegó al prólogo, el cual sus primeras palabras decían: Él nos da bienes, placer y poder. Nos hace sentir placer con felicidad. Nos promete felicidad a cambio de un pequeño sacrificio insignificante. Esta frase captó poderosamente la atención de Damián. Descubrió lo que mi abuelo había descubierto en aquel libro y que tanto temía. Por eso lo guardaba lejos de su casa. Pasó casi una semana. Mi abuelo durante ese tiempo estuvo de vacaciones, así que no había usado su camioneta más que para vueltas cortas, así que no le prestó atención al paradero de su libro negro hasta el sábado. Ese sábado, unos vecinos de la siguiente cuadra habían salido alarmados de su casa buscando a mi abuelo. Llegaron a su casa y tocaron a la puerta. Mi abuelo los recibió y uno de ellos, el esposo, dijo: «Buenas noches, don Ramiro. Disculpe que lo moleste. Me da muchísima pena, pero mi chamaco tomó algo que es suyo de su camioneta. Nos confesó todo, que hace casi una semana, mientras usted dejó su camioneta afuera, él rápidamente la abrió y sacó este libro de su guantera», dijo aquel hombre mostrándole el libro a mi abuelo. «¿Su hijo se encuentra bien?» «Sí, don Ramiro. Mi hermana se lo llevó a su casa». «Menos mal. Por favor, cuénteme qué sucedió y denme ese libro», dijo mi abuelo tranquilo, recibiendo el libro de vuelta. Cuenta mi abuelo que aquella angustiada pareja, mientras estaban cenando aquella noche, escucharon un alarido en la habitación de Damián, un grito inundado del terror más absoluto. Corrieron a su habitación, llamaron desesperados a la puerta, pero su hijo seguía gritando. Por más que empujaron la puerta, esta no cedía. Tocaron y tocaron con fuerza. Su hijo seguía aterrado dentro. Entre el padre y su concuño pudieron abrir la puerta a patadas, hasta que las bisagras y el marco de madera cedieron. Al entrar, encontraron a Damián en el centro de su habitación, llorando de terror. Los 4 adultos estaban contemplando aquella habitación en shock. Sacaron al hijo rápidamente de ahí. Mientras salían, el chamaco aterrado decía que era su culpa. Él tomó el libro de la camioneta de don Ramiro, buscando dinero dentro de él. Al revisarlo se encontró que ese libro le prometía todo el dinero que quisiera si hacía una serie de ritos. «¿Cómo que ritos?», exclamó la madre en tono enojado. El muchacho les platicó todo lo que hizo con detalles. El primer día que regresó a la casa después de haber tomado aquel libro, leyó sus primeros capítulos, descubriendo el primer rito, y leyó la siguiente advertencia: Los ritos tienen consecuencias, pruebas que el lector deberá pasar si desea continuar su búsqueda de aquel que habita en las sombras. El chamaco dice que procedió a hacer el primer rito incrédulo. Cada rito llevaba alrededor de unas horas de la noche a hacerlo y otro día de espera en preparativos para poder iniciar el siguiente. Al terminar el primer rito, un gruñido se escuchó en la lejanía.
Damián se asustó, salió de su habitación, pero como notó a sus padres tranquilos, pensó que solo había sido su imaginación, así que eso lo calmó. Pasaron 2 días y en la noche ya había concluido el segundo rito. La consecuencia fue aún más difícil. Claramente escuchó como un animal de gran tamaño corría de un lado a otro en el techo de su casa. Volvió a salir de su habitación y vio que sus padres estaban tranquilos. Esto lo extrañó muchísimo, que no hayan escuchado aquel sonido, pero a la vez lo tranquilizó de nuevo. El tercer y último rito fue el sábado y requería más preparación. La indicación decía que debía pintar el cuarto totalmente de negro y ejecutar unos rezos. Al haber terminado los rezos, Damián, déjame entrar. Damián escuchó una voz diabólica llamando desde la ventana. Volteó y notó, a través de sus cortinas, la figura de un ser enorme con cuernos, parado, tocando el vidrio pidiendo que lo dejara entrar. Damián comenzó a gritar, presa del pánico de tan aterradora visión. Dice mi abuelo que estos ritos y sus consecuencias solo podían ser escuchados por la persona que los hacía. Eran pruebas solamente dirigidas a esa persona. Mi abuelo le dio unas recomendaciones a los padres de aquel muchacho. Tomó el libro y se deshizo de él. Se aseguró que nadie supiera cómo lo hizo. Se aseguró de que nadie nunca más cayera en la tentación de ser el próximo discípulo del diablo. Mi madre siempre madrugaba en su cocina preparando el almuerzo para mi padre, para mis hermanos y para mí. Ella prefiere estar trabajando en la cocina con todo el calor de su estufa durante la noche, que es más agradable el clima, a que estar durante la mañana casi mediodía con el calor de algún caldo, arroz o tortillas. Y la verdad es que es cierto, así evita calentar la casa de más. En verano se agradecía por el calor que hay afuera y en invierno te levantabas con todo el primer piso bastante agradable para desayunar. Mi padre entraba muy temprano a trabajar, así que mi madre desde las 4 de la mañana ya estaba levantada en la cocina, acompañada de nuestro gato, Pancho. Ese gato es amado por toda mi familia y especialmente mi madre. Siempre la acompaña durante sus madrugadas en la cocina. Tenía libre acceso a la casa, así que algunas veces el gato estaba adentro y otras veces estaba en el patio, ya sea recostado junto a la ventana de la cocina de mi madre o recostado junto a la puerta del patio. En una ocasión, en una madrugada de otoño, casi llegando invierno, era finales de noviembre, la temperatura era un poco fría y con mucha humedad. Había llovido mucho en esa semana. Si estabas en el exterior, podías ver el vaho de tu respiración con mucha facilidad. Debías salir bien abrigado. Mi madre bajó a su cocina para comenzar su jornada. Normalmente siempre que bajaba ya se encontraba el gato esperándola junto a la puerta del patio. En estas fechas el gato estaba dentro, en la cocina, pero en esta ocasión no fue así. Tenía una pequeña entrada que mi padre adaptó en el patio, así que podía entrar sin problema cuando quisiera a la casa. Esto no fue raro para mi madre. El gato a veces se iba cuando ella bajaba y al cabo de unos minutos regresaba, ya que esta era su hora de comer. La cocina de mi madre es una escuadra. En una parte está la ventana con el fregadero abajo y algunos cajones y anaqueles y el refrigerador en la orilla, un poco después de la ventana. En la otra parte está la estufa. Ella estaba llenando la olla de agua en el fregadero. Recuerdo perfectamente que iba a preparar un caldo de res. Mientras llenaba la olla, notó movimiento en la ventana. Esto para ella era algo normal. El gato a veces le daba por pararse en la ventana y meterse entre la protección de herrería y el vidrio. Por alguna razón le gustaba hacer eso, así que mi madre siguió con lo suyo, con normalidad. Para ella, el gato estaba ahí rascándose con el metal de la protección. Ella continuó llenando la olla con agua y pudo escuchar un sonido muy extraño. Esto la hizo alertarse. El gato no hacía esos sonidos. Siguió mirando cómo se llenaba la olla y con el rabillo del ojo pudo notar cómo había vaho en el vidrio de la ventana. Debido al frío y la humedad, es común que cuando respiramos en algún vidrio dejamos una marca de condensación que se disipará unos segundos después. Mi madre vio esta misma marca de respiración, pero era una marca bastante considerable si ella podía notarla solo con el rabillo de su ojo. De nuevo el mismo sonido se escuchó y la marca del vaho volvió a quedarse en el vidrio. Esto le hizo saber a mi madre que definitivamente el gato no era el que estaba en la ventana.
Rápidamente volteó su mirada hacia la ventana. Una figura espantosa la miraba desde el patio, al otro lado de la ventana. Una figura roja, con cuernos, colmillos y unos horripilantes ojos negros. Dice mi madre que esto la asustó terriblemente, pero que no la hizo gritar. Simplemente el sobresalto fue enorme. La piel se le erizó completamente y dice que algunas canas le salieron producto de aquel susto. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y corrió a la escalera para subir a su habitación con su esposo. En la parte media de las escaleras hay una ventana angosta, y dicha ventana era visible desde el primer escalón. Mi madre apenas subió ese primer escalón, volteó hacia esa ventana y vio nuevamente a esa cosa, a ese diablo parado afuera de esa ventana. Debía de estar flotando o tener un cuerpo enorme para alcanzar a ver por esa ventana, ya que ésta está a unos 6 metros de altura. Esto la asustó peor. No pudo más contener su miedo. Se quedó en la escalera arrodillada, cubriéndose como si estuviera hecha bolita, y gritó. Mi padre salió rápidamente de la habitación. Ella le contó lo que había visto y rápidamente salió a revisar toda la casa. Incluso subió al techo para comprobar si alguien se había metido por ahí, pero no encontró rastro de nada ni nadie. Afortunadamente, mi madre está bien de salud. No tuvo secuelas producto de aquellos 2 sustos, más que las canas que le emergieron. Y la aterradora experiencia, claro. Y si se lo preguntan, el gato estaba bien. Estaba en la habitación con una de mis hermanas. Desde ese día comenzaron a pasar cosas muy raras en la casa. Teníamos por regla no estar solos en el primer piso. Si queríamos bajar por agua en la noche, debíamos bajar acompañados. Si alguno llegaba tarde, uno de los que estaban dentro debía bajar a acompañar a quien llegaba para subir. Y si no había nadie, esperábamos en el auto o con los vecinos a que llegara alguien más, sin importar que fuera de día o de noche. Al menos una vez en nuestras vidas hemos escuchado acerca de una posesión demoníaca, ya sea en películas, en historias en internet, en libros o en otro medio, ya sea electrónico o impreso. Es algo que está dentro del folclore regional de cada zona del mundo, donde se han guardado recuerdos de cómo objetos inanimados, animales y demás eran habitados por el mismísimo demonio. La siguiente historia sucedió hace muchas décadas cerca de la ciudad de Monterrey. Un viajero que iba rumbo a Monterrey pasó por un pueblo ubicado a 1 hora a caballo de la mencionada ciudad. Le ganó la noche, así que armó su campamento cerca de ahí. Era desconocido para él la existencia de aquel pueblo, ya que era la primera vez que cruzaba aquel valle. En el pasado, aquel pueblo de unas 15 personas se encontraba donde acampaba el viajero, pero había sido reubicado por la gente por temor a una fosa. En ella se decía que emergía el diablo. Habían pasado muchos años desde la reubicación del pueblo, y la fosa tenía alrededor mucha vegetación que la hacían difícil de ver, más aún en la oscuridad. El viajero tenía mucha sed, estaba en busca de algún arroyo cercano. Caminó unos metros lejos de su campamento. La noche estaba muy nublada. Seguramente una tormenta arreciaría, así que la luna estaba ausente. La penumbra era absoluta. El hombre desconocía la zona. Bastó un mal paso para caer dentro de la fosa. Afortunadamente la caída no lo lastimó. Trató de subir de nuevo aferrándose a la vegetación, pero la tierra estaba demasiado fangosa y suelta. Había llovido ese mismo día en la madrugada. Mientras tanto, Ignacio, un ranchero que estaba buscando un par de sus ovejas, divisó movimiento cerca de la fosa. Con mucho miedo se acercó para comprobar lo que estaba pasando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, oyó un ruido que venía de dentro de la fosa. Creyó que se desmayaría de la impresión. Una cabeza salió de aquel hoyo. Era el viajero que había finalmente llegado hasta arriba de la fosa. Ignacio, sin embargo, no vio nada más que la cara de Satanás. El hombre reunió todo su valor, tomó una gruesa rama de huizache y mientras azotaba al viajero con ella decía: «A mí no me vas a llevar, no me vas a envejecer, desgraciado». La noche era muy silenciosa. La gente del pueblo escuchó la conmoción. No hacía falta más información. Ellos perfectamente sabían que algo estaba pasando en la vieja fosa. Rápidamente se aproximaron a donde estaba Ignacio y lo vieron que estaba pegando con un palo. «Levanten tantas piedras y palos como puedan. Ese desgraciado está ahí abajo intentando salir», gritó Ignacio. «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No puedo salir!
Llevo más de media hora intentando salir, pero el fango no me lo permite. No puedo más. Esa voz suena a la de un hombre normal, no a la de Satanás, dijo uno de los lugareños muy preocupado. Miren, a un lado de aquella nacahuita hay una fogata y un caballo. El diablo no monta campamentos. Es un hombre el que está en la fosa. Dejen de golpearlo y ayúdenlo a salir. Divisó al pobre hombre que estaba ya en las últimas dentro de la fosa. Le tiraron una soga y lo ayudaron a salir. El pobre hombre estaba todo enlodado y con algunos raspones y cortes por las ramas del huizache que usó Ignacio para azotarlo. Afortunadamente no le lanzaron rocas y no hubiera sido otro el desenlace de aquel viajero. Una de las mujeres, sintiéndose muy apenada por la miseria del viajero, exclamó con toda sinceridad: «¡Pobre diablo!». La gente del pueblo le explicó al viajero toda la historia de aquella fosa, tratando de hacerle entender que no son personas violentas, pero que aquella fosa les ha dado muy malas experiencias. Aquella fosa era considerada por los lugareños como poseída por un macabro poder maligno. Las historias que rodeaban ese lugar iban y venían, ya que debido a la naturaleza de aquella fosa era usada por una población cercana con mucha frecuencia, una población muy pequeña. Según los lugareños, esa fosa presentaba actividad paranormal durante la noche. Bolas de fuego entraban y salían o simplemente bailaban alrededor. Incluso se reportó que gente desapareció. Algunos decían que se lo había tragado la fosa. Las probabilidades siempre jugaban en contra de quien buscaba a alguna desafortunada víctima de la fosa. Los cuerpos nunca eran encontrados. Armando Treviño siempre contaba en sus anécdotas de aquella fosa que su cabello no era blanco, sino hasta después de haber tenido aquella aterradora experiencia en ese lugar a sus 22 años. Armando había montado un campamento a unos 200 metros de aquel lugar para pasar la noche. Durante la madrugada, la fosa, los árboles, el suelo se estremecieron fuertemente. Llamaradas enormes brincaban hasta las nubes. Un olor a azufre llenó el aire, como si la tierra estuviera descendiendo hacia los confines del infierno. Armando dice que vio la cabeza del chamuco salir de aquella fosa, una visión aterradora que lo perseguirá hasta el final de sus días. Salió corriendo a toda velocidad hasta que se desmayó producto del agotamiento. Dicen sus amigos que se alarmaron al ver a un viejito tirado en el camino de tierra, camino a un pueblo vecino. Lo levantaron y notaron que era Armando, pálido de pies a cabeza y su cabello enteramente blanco. No es descabellado pensar que ante tal fama, debido a tan aterradoras historias, la gente del pueblo abandonó esa fosa y construyeron otra lejos de ahí. La gente del pueblo incluso edificó sus casas cerca de la fosa nueva. El terror era tal que no querían estar cerca de aquel lugar, sin importar que tuvieran que gastar sus ahorros en construir sus casas de nuevo. Una noche de aquel entonces, en casa de mi abuela materna había una discusión. Mi tía en aquel entonces estaba en su adolescencia, así que las discusiones en esa época con mi abuela eran algo comunes. Mi abuela no le permitía a mi tía tener novio, no porque no tuviera novio en general, sino porque el muchacho que mi tía quería andaba en malos pasos, algo que mi abuela sabía, pero mi tía no. Después de la acalorada discusión, mi tía no aguantó más. Salió de la casa y comenzó a caminar hacia el río. En esa época recordemos que eran rancherías, así que no había electricidad y los alrededores en varios kilómetros eran solo despoblado. Durante la noche eran comunes los asaltos, así que nunca dejaban a las mujeres salir solas. Mi tía, al llegar al río, se sentó a llorar a la orilla del mismo. Pudo notar cómo de la nada todos los insectos que hacen su escándalo por la noche, como grillos y cigarras, se callaron de golpe y solo se escuchaba el agua del río correr. Después se escuchó un ruido al otro lado. Un ruido como de brasas, como el sonido del fuego al estar consumiendo madera. Volteó y vio unos enormes ojos rojos flotando a unos 2 metros del suelo. Solo unos ojos, no una figura negra y sus ojos rojos contrastando con la oscuridad. No, estos eran literalmente 2 ojos enormes, flotando en la oscuridad. Mi tía se quedó en shock hasta que esas cosas comenzaron a acercarse a ella. Inmediatamente se levantó y comenzó a correr de vuelta a la casa con mucha desesperación.
podía escuchar aquel sonido del fuego acercándose más y más hasta que mi abuela gritó su nombre. Todos la estaban buscando. Mi tía se detuvo un instante, volteó hacia atrás, pero ya no había nada. Aquellos ojos habían desaparecido. Siguió corriendo hasta que se topó a uno de mis tíos los mayores. Ella estaba muy mal, pálida, y no reaccionaba. Le preguntaban qué había pasado, pero ella no respondía. Era tanto el miedo que tuvo al ver aquellos ojos que ella misma como que se bloqueó para que no le sucediera algo peor, y por puro instinto siguió corriendo para encontrar a su familia. Ella no reaccionaba a los cuestionamientos de la abuela, hasta que le dio una cachetada. Reaccionó y comenzó a llorar. Se la llevaron de vuelta a la casa para atenderla y ahí fue donde les contó todo lo que había sucedido. Esta anécdota le sucedió a mi abuelo por parte de mi padre. Sucedió en una época un poco más actual y en casi la misma zona donde sucedió el anterior relato de mi tía. Mi abuelo era un hombre mujeriego. Constantemente regresaba a casa después de haber estado en la cantina y al llegar con mi abuela era muy déspota con ella y era muy demandante. Siempre quería la comida lista y la casa limpia sin importar que él anduvo de chiflado en la calle con otras mujeres. El típico estereotipo de los hombres de aquella época. Una noche, a eso de la 1 de la mañana, regresó mi abuelo a la casa y sucedió la misma situación. Mira cómo vienes, me tenías muy preocupada. Ahora sí es el colmo, te perdiste varios días. Estuve a punto de reportarte como desaparecido, le dijo mi abuela, genuinamente preocupada en lugar de estar enojada por haber llegado en esas condiciones después de varios días. A la hora que yo quiera llegar, mujer, ¿dónde está mi cena? Tu cena ya está lista, los niños ya cenaron y te guardé un plato, pero me preocupas, te ves muy tomado, no te me vayas a desmayar y de pie, mejor siéntate un momento. No me digas qué hacer, mujer, me voy a bañar. No, mira cómo estás muy tomado y está muy oscuro. Te puedes dar un mal golpe en el río con alguna piedra y quedar lastimado. Mejor cena y vas al río a bañarte después. ¿A ti qué te importa lo que vaya a hacer? Me voy a bañar. Mi abuela, viendo que él estaba muy necio, lo dejó irse, pero se quedó en casa preocupada esperándolo. Cerca de la casa de mis abuelos estaba el río, pero el lugar donde les gustaba bañarse era un poco más alejado de la casa. En ese lugar se hacía una especie de alberca profunda donde mis tíos se echaban clavados al agua desde una piedra alta y grande que estaba al costado. Un lugar ideal para asearse y relajarse, ya que la corriente del río en esa zona era muy tranquila. Mi abuelo llegó a ese lugar y comenzó a bañarse. Cuando terminó, se quedó sentado descansando. Buenas noches. Alguien le habló desde aquella piedra prominente donde los chavos se echaban clavados. ¿Tú quién eres? ¿Qué vienes aquí a verme que me estoy bañando? De seguro eres... No, vengo por ti. Te voy a llevar, cap. Por andar de cap, te voy a llevar. De que es muy chiquito con las mujeres. Te voy a llevar a ver si sigues con esa actitud. Chica, pues ¿a dónde me vas a llevar? ¿Tú quién eres? Vengo por ti. Síguele y te va a ir peor, cap. No tienes ni idea de quién soy. Si yo quiero, te llevo. Este hombre que hablaba con mi abuelo estaba fumando. Todo el diálogo que tuvieron, el cigarro lo tenía en su mano, entre sus dedos índice y medio. Cuando terminó de decir esa última frase, se acercó el cigarro para darle una jalada. Al encenderse el cigarro, una cara espantosa pudo ser vista por mi abuelo. Era una cosa aterradora, peluda y negra, con ojos rojos y sus 4 colmillos largos sobresalían de su boca hacia arriba y hacia abajo. Vengo por ti, le dijo mientras exhalaba el humo del cigarro. Mi abuelo se levantó y salió del agua aún muy borracho pero molesto, y siguió insultando a aquel ser mientras caminaba de regreso a su casa. Él seguía enojado con aquella cosa por haberlo molestado mientras se bañaba y no se había dado cuenta aún de con quién estaba hablando. Unos metros más adelante pudo escuchar una carcajada y cuando volteó pudo confirmar que esta cosa tenía cuerpo de jabalí. Estaba recostado sobre aquella piedra enorme con la pierna cruzada y no lo dejaba de mirar mientras mi abuelo se alejaba. Por alguna razón, mi abuelo aquí sí reconoció lo que era aquella cosa y se echó a correr. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, le preguntó mi abuela cuando llegó a la casa. Sí, estoy bien, dijo mi abuelo y caminó hacia su habitación. ¿No vas a cenar? No, ya me voy a dormir. Ahorita no quiero saber nada.
En esa zona donde vive mi familia han ocurrido muchas apariciones, varias las cuales ya han platicado en tu canal en anteriores videos, pero esta es la primera vez, y al parecer la única, que alguien de mi familia tiene un encuentro tan real, y más aún, es la primera vez que una aparición responde y haya venido a amenazar al protagonista de la historia para que dejara de ser tan malo con su esposa. Amigos, nuevamente les traemos una historia de apariciones del diablo, o del chamuco como nos gusta llamarle. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Recuerden suscribirse, seguirnos, darle me gusta, comentar sus opiniones y compartir nuestros relatos para seguir espantando a más gente con nuestro contenido. Recuerden enviar sus relatos por inbox a nuestro Facebook, también al correo aquí me bajo por favor @gmail.com o en la sección de comentarios. Será un placer leer todas sus historias. De nuevo, muchas gracias, que tengan unas felices vacaciones y muy buenas noches.